Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre cómo escribir un texto argumentativo. Así que pon mucha atención. A continuación te daré unos conceptos básicos. Texto, conjunto de frases y palabras coherentes, ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor. Argumentar es desarrollar un razonamiento, en particular con la finalidad de convencer. Texto argumentativo es el texto que sirve para expresar opiniones, ideas y posturas sobre un tema en particular. Objetivo del texto argumentativo es persuadir o convencer al interlocutor de la veracidad de una idea o de la interpretación de la realidad, utilizando muchas veces los sentimientos y las emociones de las personas. Características de los textos argumentativos. Punto de vista objetivo. El autor no sabe quién es el lector de su texto, por lo tanto, deberá dirigirse a él de la forma más impersonal posible. De esta manera, podrá conseguir que su texto llegue a más personas. Uso de la primera persona del singular. De esta manera, el autor, aunque represente esta imparcialidad, muestra claramente cuál es su opinión concreta. Imparcialidad. A pesar de que el texto está pensado para convencer o argumentar un hecho, el autor debe dar sensación de imparcialidad. Los argumentos se expresan usando un tono menos subjetivo. Idea principal. Esta debe desarrollarse y argumentarse a lo largo del texto y mantenerse hasta la conclusión. En resumen, las características tienen que tener todos estos puntos. Utilizar un lenguaje sencillo y directo. El texto debe ser conciso. Debe exponer y defender ideas. Debe mostrar originalidad y creatividad. Debe ser crítico y generador de ideas. Como todo texto, tiene que tener una estructura, y aquí te la voy a explicar. Introducción, que es donde va la tesis o idea principal. Cuerpo de la argumentación, es donde va tu argumento. Conclusión y cierre. A continuación, te explicaré paso a paso cada uno de ellos. Tesis, es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto y ocupa un párrafo, también al inicio o al final. En este último caso, muchas veces se omite la conclusión, por considerarse innecesaria, pues es la tesis la que ocupa su lugar. Es muy importante que la tesis esté formulada de forma clara, dado que es el núcleo en torno a cual gira la argumentación que se va a desarrollar a continuación. Argumentación. Los argumentos deben ser presentados y desarrollados teniendo en mente la tesis, es decir, estos van a servir para apoyarla y convencer al lector de que es correcta. Conclusión. Constituye la última parte de nuestra argumentación. Recuerda que un buen principio es fundamental, pero en este caso, un buen final todavía lo es más. La conclusión recoge un razonamiento lógico derivado de la argumentación. Es muy importante que sepas que la mayoría de los textos argumentativos suelen presentar estos tres elementos, pero puede ocurrir que esté ausente alguno de ellos. La tesis, en muchos casos, es sustituida por una exposición inicial sobre el tema que se va a tratar. Es muy importante, por esta razón, señalar que el texto expositivo y argumentativo funcionan conjuntamente en el caso de la argumentación. No podemos defender ideas o situaciones sin haberlas puesto previamente en conocimiento de nuestro receptor. A continuación, te mencionaré los pasos a seguir para escribir un texto argumentativo. Así que pon mucha atención. Leer el texto completo. Para poder comprender y entender el tema, es importante que la lectura se haga de manera completa. Recuerda que tú puedes leer la lectura las veces que sea necesario. Subrayar las partes importantes. Una vez que ya leímos el texto completo, es el momento de subrayar las partes más importantes. Recuerda que debes subrayar en una segunda o tercera lectura
y no la primera vez que lo estés leyendo. De esta forma, podrás reconocer las partes más importantes del texto. Repetir la lectura del texto y corregir el subrayado. Una de las partes más importantes para realizar un resumen es donde tienes que repetir la lectura y corregir lo que subrayaste, para poder sacar las ideas principales. No todo lo que subrayaste la primera vez tiene que quedarse. Es en este punto donde tienes que seleccionar lo más importante. Organizador de ideas. Es en este punto donde organizamos las ideas más importantes, y para eso es necesario utilizar un organizador gráfico. Puedes elegir el de tu elección, pero recuerda que solo tienes que usar la información más relevante y centrarte en eso para que tu resumen quede de la mejor manera. Realizar resumen. Para la realización de un resumen es muy importante que evites copiar frases literales del texto de origen. Recuerda que resumir no es copiar. Ya que tienes tu organizador gráfico, es el momento de que te pongas a escribir, recordando la estructura de un resumen. Título, introducción, cuerpo, conclusión, referencias y firma. Leer el texto argumentativo. Una forma de saber si nuestro texto quedó claro y con las ideas muy bien definidas es leyéndolo en voz alta y revisando si la información que escribimos es la que queremos transmitir. Es leyéndolo en voz alta y revisando si la información que escribimos es la que queremos transmitir. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Coméntalo, dale like, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. ¡Pásatela chido!